Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a hablar de algo que es, de hecho, muy necesario que escuches. Vamos a hablar de las cosas necesarias en la vida. Hay cosas que todos preferimos hacer, hay cosas que amamos hacer, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que están sobre todo eso y son necesarias. No es opcional para nuestro bienestar y nuestro futuro si las hacemos o no las hacemos. Y las Escrituras hablan sobre cosas que Dios considera necesarias. Vamos a entrar a este mensaje necesario sobre cosas necesarias. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Quiero que sepan algo. Nunca me ha gustado reparar autos. Saben, todos tienen algo que les gusta, pero a mí nunca me ha gustado arreglarlos. Por necesidad aprendí a hacer ciertas cosas para mantener un auto funcionando, pero nunca fui de los que tomaron clases de mecánica en la secundaria. Nunca ha sido lo mío. Pero recuerdo que había alguien, cuando estaba en secundaria, él estaba reconstruyendo un motor 500 de un Ford Galaxy 1963. Lo había quitado de un viejo Ford Galaxy. Si recuerdo, esos viejos motores estándar eran 289 V8. Y básicamente estaba reconstruyéndolo desde cero y había alboroto en la escuela porque era una tarea titánica y él trabajó por meses. Y aunque a mí no me gusta reparar autos, fui a asomarme a la clase de mecánica varias veces para ver el progreso del chico en el motor. Y recuerdo el día que terminó e iba a encender el motor. Las personas lo rodearon y seguro lo encendió, rugió en grande, todos aplaudieron. Y luego, después de un minuto, comenzó a echar humo. Se detuvo. Se le había olvidado ponerle aceite. Sí. Y para los que saben menos de autos que yo, el aceite es muy importante en un motor. Es como tener sangre en tu cuerpo. No funciona sin eso. Él, de alguna forma, no vio la necesidad de ponerle aceite al motor antes de encenderlo. Y saben, cuando las Escrituras nos dicen que algo es necesario, debemos poner atención. Y quiero compartir con ustedes 6 cosas necesarias que las Escrituras nos declaran hoy. Y creo que obtendrás algo de ahí. La primera es tiempo sin prisas en la palabra. Es algo necesario. Tiempo sin prisas en la palabra. Lucas 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa se necesita, una cosa es necesaria. Y María la eligió. Ella estaba sentada a sus pies, escuchando su palabra. No estaba ajetreada, oyendo una palabra aquí, una frase allá. Ella permaneció en su presencia para beber su palabra y, claro, es una historia muy diferente con Marta. Dice que ella estaba distraída, sirviendo. La palabra distraída literalmente significa alejada. El lenguaje original nos da la idea de que Marta también tal vez estaba sentada y escuchando a Jesús enseñar, pero se alejaba por tanto servir. Amigos, servir es bueno, pero no a expensas de nutrir tu alma. María tomó una decisión y se necesita una decisión para dejar o posponer otras cosas, para hacer lo necesario, para leer sin distracciones el libro de Dios.
Ya sea que lo hagan solos, con una taza de café en la mañana o en un pequeño grupo donde toman tiempo para hacer preguntas y hablar de cosas. Y en verdad, entrar a la palabra es importante y todos debemos hacerlo. Job 23:12 dice: Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca, más que mi comida diaria. A veces es conveniente saltar una comida natural para participar en una comida espiritual. Vayan conmigo a Mateo 15. Esta es una muy conocida historia, donde miles de personas se reunieron en el desierto para compartir el ministerio de Cristo. Están recibiendo sanidad y les está enseñando. Si comparan los diferentes evangelios, Él sanó a todos los que iban a Él, les habló sobre el reino. En Mateo 15 y verso 32, dice: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero desperdiciarlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde sacaremos tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y claro, conocemos la historia. Jesús termina multiplicando los panes y los peces y alimenta a miles de personas. Pero quiero que consideren, ellos continuaron con Él 3 días en el desierto y se les terminó la comida. Algunas personas tal vez faltaron al trabajo para quedarse a escuchar. Todos ellos durmieron afuera todas las noches. Cuando el sol se ponía, solo se acostaban en el suelo y se dormían. Algunos de sus familiares tal vez estaban preocupados. Oigan, se fueron hace 3 días para que oraran por ellos y nunca volvieron. Me pregunto si les habrá pasado algo. La comida se acabó. Muchos de ellos no tuvieron que comer, tal vez en un día, tal vez más que eso. Jesús dijo que no tenía nada de comer. Literalmente estaba preocupado de que si intentaban irse a una aldea que estuviera cercana, se desmayarían en el camino. Esas personas en verdad consideraban y atesoraban las palabras de su boca más que la comida que necesitaban. Recuerdo que cuando era un nuevo creyente, algunos de mis nuevos amigos creyentes me llevaron a una reunión. No quería ir. Era un maestro evangelista quien ministraba y les había dicho que iba a ir, pero luego no me sentí bien. Llegaron por mí, dije: no, ustedes vayan, yo no iré. Estaba en la cama. Dijeron: no, Bailes, debes venir. Dije: no, no iré. Dijeron: vendrás. Y dije: no, no iré. Literalmente me tomaron del brazo y me sacaron de la cama. Siempre estaré agradecido por su insistencia. Esa noche el evangelista enseñó la parábola del sembrador. Y Dios abrió mis ojos esa noche. Vi la importancia de la palabra de Dios, cómo virtualmente todo lo que Dios hace en y a través de nosotros, lo hace a través de su palabra. Cambió mi vida para siempre. Un romance comenzó esa noche con el libro de Dios que no ha cesado hasta ahora. Más de 40 años después. Y recuerdo, ¿saben? Seguía al pobre evangelista a todos lados, que fue en el estado de Oregon. Tal vez pensó que era un acosador, porque aparecía en todas las reuniones, no importa en dónde estuviera, llegaba a todas las reuniones. Y recuerdo que una vez estaba en una comunidad en la montaña, solo tenía combustible para llegar allá, no tenía dinero para comprar gasolina y volver a casa, no tenía dinero para comida, no tenía dónde quedarme, iba a dormir en el auto. Y no me molestó. Es como si esos no fueran problemas. Iba a escuchar la palabra de Dios enseñada en una forma que nunca había oído y estaba cambiando mi vida. Amigo, tiempo sin prisa en su palabra es tan importante. Su palabra nos edifica y nos lleva a nuestra herencia. Es algo necesario. Es alimento a nuestro espíritu. Es nuestra luz en un lugar oscuro. Es necesaria. Nos libera y nos fortalece. Nos revela el bien del mal y nos revela a Dios. Es necesaria. Nos instruye en las relaciones, en las finanzas, en la crianza, en el gobierno, en la ética de trabajo, en la adoración. Es necesaria. Nos llena de esperanza y fe. Es nuestra arma en el lugar de oración. Es necesaria. Sin ella somos ciegos, sin esperanza ni fe, a la deriva en un mar de opinión humana y filosofías que cambian con cada generación y que no tienen poder para llevarnos a Dios.
Su palabra es necesaria. Debemos leerla, considerarla, reflexionarla, orarla, confesarla, actuar en ella y leer un poco más. Tiempo sin prisas en el libro. Ahora, número dos, se relaciona al primero. Es necesario tener paciencia para ver las promesas cumplidas. La paciencia es necesaria si vamos a ver sus promesas cumplidas. Vean en Hebreos, 10º capítulo, versos 35 y 36. No pierdan pues su confianza, que tiene una gran recompensa, pues les es necesaria la resistencia o la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. La necesitas, es necesario que tengas paciencia para que después de hacer la voluntad de Dios recibas la promesa en singular. En este contexto habla sobre seguir con tu andar con Dios, porque Cristo en verdad regresará y el cielo está disponible para ti. Tenemos una eternidad con Él frente a nosotros. Es una promesa que un día tendremos, pero necesitamos resistir. La paciencia es necesaria porque este mundo no siempre es justo y no siempre es amable. Cuando aceptas a Cristo y comienzas a andar con Él, en cierto sentido nadas corriente arriba en un mundo corriente abajo. Y eso necesita resistencia y necesita paciencia. Ahora, seguro eso aplica a la promesa de su regreso y de disfrutar el cielo con Él, pero va más allá de eso, se aplica a toda promesa. Vean Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Plural. Necesitamos imitar a aquellos, plural, que han visto y realizado las promesas de Dios, las vieron cumplidas en sus vidas y se realizaron con fe y paciencia. La paciencia es la fuerza que mantiene nuestra fe aplicada hasta que la respuesta llega, hasta que la promesa se llega a cumplir. Tal vez conocen el libro de Daniel, es un libro intrigante de la Biblia. Y de hecho, en el 9º capítulo, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y comienza a hablarle sobre el Mesías y sobre el final de los tiempos. Y luego Gabriel hace esta declaración sobre él, muy enigmática. Dijo, al Mesías se le quitará la vida, mas no por sí. Daniel no sabe qué significa, es algo impresionante aquí. El Mesías judío va a venir, se le quitará la vida, pero no por sí. ¿Qué? Ahora, al ver de este lado de la cruz, entendemos que se le quitó la vida para que pudiéramos tener una relación con Dios, pero Daniel no podía entender eso. Él de inmediato comienza a orar y busca a Dios por sabiduría. ¿Y saben qué? Un ángel, otro ángel es enviado con una respuesta a la petición de Daniel. Y cuando el ángel aparece y habla con Daniel con la respuesta a su oración, esto es lo que el ángel le dice, y se los leeré en Daniel capítulo 10. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque fueron oídas tus palabras en el cielo y respondidas desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas durante 21 días el espíritu maligno que gobierna el reino de Persia se me opuso. Pero Miguel, uno de los principales oficiales del ejército celestial, vino para ayudarme, y pude pasar el bloqueo de estos reyes de Persia. Daniel estaba cautivo en Babilonia, en la antigua nación Persia, el imperio persa, el moderno Irán, y en ese entonces comprendía Irán e Irak. Y el ángel dijo, mira, desde el día que oraste, que hiciste tu petición, me enviaron. Dios oyó tu oración ese día y me enviaron con la respuesta, pero por 21 días, Daniel, sin saberlo tú, un conflicto espiritual se desató. Y los espíritus malvados que gobiernan sobre este antiguo imperio de Persia, que hace que sus gobernantes sean títeres, que bailen con sus cuerdas, se esforzaron por bloquear mi camino para traerte la respuesta por 21 días. ¿Qué tal si Daniel hubiera renunciado después de una semana y dijera, cielos, no funciona, Dios no está escuchándome? Vaya, he orado por una semana. ¿Qué tal si hubiera renunciado después de 2 semanas? Y dijera, bueno, esto no funciona. El cielo está en silencio, ¿saben?
Dios no está interesado en contestar esta oración. ¿Qué tal si hubiera renunciado después de 20 días? No, tuvo que ejercer la paciencia. El apóstol Pablo escribió estas palabras en 1 de Tesalonicenses 2:18. Por eso quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amigo, estamos en conflicto espiritual. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra muchos espíritus malignos en el reino espiritual. La Biblia dice, Efesios capítulo 6, tal vez el diablo puede tener éxito para retrasar las cosas, pero nunca puede negarlas mientras conservemos la fe aplicada con la cooperación de la fuerza de la paciencia. Después de que fui salvado, una de mis principales preocupaciones era la salvación de mi familia. Comencé a orar seriamente por mi padre, mi madre, mi hermana, para que todos ellos llegaran a Cristo. Y finalmente me mudé a California de Oregon y recuerdo que oré casi todo el camino en carretera, horas y horas y horas, orando por ellos. Y había algunos versos en la Biblia en los que había meditado y pensado, en particular Hechos 16:31, cuando el carcelero filipense después del terremoto salió y le dijo a Pablo y Silas, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvado?» Y Pablo lo miró y dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado tú y tu casa». Y había pensado en eso una y otra vez y orado fervientemente por mis padres, y puedo decirles dónde me di cuenta. Iba conduciendo por el viñedo y de pronto es como si la promesa se volviera real para mí. Sentí que el Espíritu Santo había iluminado mi corazón y sabía que tenía mi respuesta, sabía que mi familia sería salvada. Lo sabía. Si has tenido una promesa iluminada en tu corazón o una escritura iluminada para ti, sabes de qué hablo. Sabía, pero cuando llegué a casa no pareció eso. Al principio nadie estaba contento en verme. Unos meses después llevé a mi hermana y a una amiga suya a Calvary Chapel a oír a una de las primeras bandas de Maranatha, creo que eran Northern Funk y Mustard Seed Faith. Y ella y su amiga le entregaron su vida a Jesús. Mi mamá no fue tan fácil. Estábamos en el aeropuerto un día. Yo tenía esta pequeña Biblia Gedeón. La letra es tan pequeña que casi necesitabas una lupa para leerla. Estaba leyendo la diminuta Biblia Gedeón. Ella dijo, tienes que sacar esa cosa. Es una vergüenza. Estás haciendo una escena. Solo quieres presumir. Eres una vergüenza para nosotros. Guarda eso. Explotó contra mí por sacar esta Biblia Gedeón. Bueno, un tiempo después ella fue salvada, llena del Espíritu. Cargaba una Biblia de 5 kilos. A donde quiera que fuera. Eso debía estar en un buró. Y luego mi padre fue el último en llegar. Se tardó varios años. Recuerdo que un día dijo, oye, hijo, quiero decirte algo. Me agradabas más cuando usabas drogas. Pero papá fue salvado y lleno de espíritu también, pero no pasó de inmediato. Hubo muchos obstáculos, muchas oportunidades de renunciar y decir, bueno, Dios no escuchó mis oraciones, esto no va a pasar, de hecho, todo parece que va hacia el lado opuesto. No, es a través de la fe y la paciencia, necesitas resistir. La paciencia es necesaria si vamos a recibir la promesa, si vamos a ver esas promesas cumplidas. Bueno, número 3. Vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 12, por favor. 1 de Corintios capítulo 12. Y esta tercera cosa necesaria es, cada miembro de la iglesia es necesario. Cada miembro de la iglesia es necesario. Pablo está escribiendo y se le ocurre una analogía de que la iglesia es como el cuerpo humano. Una persona es una oreja, alguien más es un ojo, otra persona es esto o aquello. Todos tienen una función única, pero el cuerpo sigue siendo uno. Él dijo, así es la iglesia. En el verso 20 del capítulo 12, dijo, pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Incluso las partes del cuerpo cuyas funciones no entendemos son necesarias. Aunque parezcan ser una carga, una debilidad, son necesarias. Saben, cuando era pequeño, la mayoría de los doctores pensaban que nuestras amígdalas no eran necesarias.
De hecho, me enseñaron en la escuela de pequeño que nuestras amígdalas eran un residuo de la evolución y que poco a poco desaparecerían, no servían para ningún propósito. Consecuentemente, se inflamaban las amígdalas y te dolía la garganta. Te las quitaban y lo que siempre te recetaban al final era helado. Todo el que quisieras, podías comer mucho helado. Escuchen, hay muchos adultos de mi edad que ya no tienen sus amígdalas. Y recuerdo que le dije a mi mamá, quiero quitarme las amígdalas, me darán helado. Y a 2/3 partes de los niños en mi clase les quitaron las amígdalas por un dolor de garganta. Sí, que se las quiten, fuera amígdalas. Pero dicen que no tienen un propósito, que es un residuo, algo de la evolución que no ha desaparecido aún. Pero ahora, la ciencia médica descubrió que las amígdalas son una de las primeras líneas de defensa del cuerpo contra los virus, infecciones y gérmenes. Son parte de nuestro sistema inmune y cuando están trabajando, se inflaman y la garganta duele cuando hacen su trabajo. Y cuando no las tienes, el sistema inmune de tu cuerpo no es tan fuerte. Hay algunas personas en la iglesia que parecen no ser necesarias, pero tienen una función. Oigan, estoy convencido de que hay personas que solo tienen un buen espíritu, no tienen nada malo que decir de la iglesia, aman a los pastores, aman a la iglesia, y eso le encanta a otras personas, eso es muy valioso. Hay otros, nadie ve lo que hacen, nadie lo sabe, pero se arrodillan y oran por su iglesia, y mantienen fuera los gérmenes y virus espirituales, y son tan valiosos. Supongo que quiero decirles a todas las amígdalas aquí, las amamos. Son necesarias, las necesitamos. No son la quinta rueda. Bien, número 4. La cuarta cosa que se necesita. Palabras que edifican a otros. Efesios 4 capítulo, las palabras que edifican a otros. Efesios 4 y 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra edificación o edificar significa construir, y este verso dice que es necesario. Creo que pocas personas se dan cuenta del impacto que tienen sus palabras. Muy poco de lo que decimos cae en el área de la neutralidad. La mayoría de todo lo que decimos, casi todo lo que decimos y la forma de decirlo, o corrompe o edifica, ya sea que degrade y destruya, y dice ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Muy poco de lo que decimos y la forma de decirlo cae en la zona de la neutralidad. Casi todo lo que decimos hace una cosa o la otra, destruye o construye. Santo Dios, vivimos en un mundo que necesita ser fortalecido, necesita ser edificado. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras imparten cosas a las personas. Las palabras son contenedores e imparten lo que contienen a los que escuchan. Imparten fortaleza, sanidad, vida, paz, consuelo, fe, esperanza, o imparten pesadez, ira, desesperanza, desánimo e incredulidad. Saben, había un padre que escuchó a su hijo decir chismes sobre otro chico y burlarse de él con algunos de sus amigos. Y cuando sus amigos se fueron, dijo, muchacho, ven acá, quiero hablar contigo. Debes cuidar tu boca. Puedes lastimar a las personas y hacer enemigos con palabras, o puedes ayudarlas y hacer amigos con tus palabras. Era un día con viento. El padre dijo, ven aquí. Salieron a la calle, el padre tomó una almohada de plumas, la abrieron, la voltearon y ¡pum! Las plumas se fueron con el viento. Algunas quedaron en los árboles, otras en la calle, algunas volaron por la casa, estaban en todos lados. Dijo, ahora, hijo, quiero que recojas esas plumas y las traigas y las pongas en la almohada. Él dijo, papá, no puedo, nunca podré recoger todas esas plumas. Y dijo, es verdad. Cuando hablas palabras, nunca las puedes regresar, pero su impacto se lo lleva el viento a lugares que no puedes imaginar. Hijo, debes cuidar tus palabras. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana.
¿Sabías que Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Dijo que seríamos juzgados por cada palabra ociosa o improductiva que hablemos. Las palabras, aunque parecen poco, son algo grande con Dios y tienen gran impacto en la vida de las personas. Elige tus palabras cuidadosamente. Habla palabras de fe, habla palabras de esperanza. Pon las palabras de Dios en tu boca y haz lo que puedas por animar a otros. Y te diré algo para acabar hoy. Tal vez no lo escuches muy seguido en tu mundo personal, pero quiero decirte que tú eres amado. Dios te ama más de lo que puedes comprender. Eres amado intensamente por Dios. Eres valioso para Él, tan valioso que Él entregó a su ser más importante de los cielos por ti. Él dio a su único hijo para que muriera en la cruz por tus pecados. Fue resucitado de los muertos para que pudieras entrar a la familia de Dios. ¿Por qué no vienes hoy? Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, donde la escuela de profetas necesitaba expandirse. Ellos estaban operando bajo la autoridad de Eliseo, y cuando uno de ellos está cortando un árbol para ayudar a construir una mayor escuela, el hacha vuela de su mango y termina en el agua, y dijo: «Oh, maestro, ¿qué hago?». Era prestada. Y eso me recuerda a muchas personas. Básicamente perdió su parte filosa. Y, ¿saben? Estaba involucrado en la obra de Dios, pero él perdió su filo. Y tal vez tú me escuchas ahora y has perdido tu sensibilidad al Espíritu. Has perdido tu gozo. Has dejado de creer en Dios. Básicamente has perdido tu filo cortante. La pregunta es cómo recuperarlo. Y me encanta esta historia, es tan simple. Dice: el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Allí es donde debes comenzar. Interrógate: ¿dónde perdí mi filo? Tal vez tú perdiste tu filo porque alguien te ofendió. Tal vez solo comenzaste a pasar tiempo con gente equivocada y tú tropezaste en algunas cosas que no son saludables para ti espiritualmente. Y luego la historia sigue de que el hombre de Dios cortó una vara y la lanzó al agua. Y el hierro comenzó a flotar. El hierro del hacha salió del lodo y comenzó a nadar en las aguas. Y, ¿sabes? Para nosotros esa vara representa el Calvario. Y si tú has perdido tu filo, no culpes a nadie más. Toma responsabilidad personal por ello. Aplica el Calvario y la sangre de Cristo que se derramó ahí. Arrepiéntete y Él te limpiará de todo pecado. Si te arrepientes, di: Dios, quiero mi filo de nuevo. Él te llevará hasta el punto donde lo alcanzarás y lo tomarás, pero tienes que alcanzarlo por fe y decir: Dios, me estoy poniendo en orden contigo. Voy a renovar mi relación contigo de nuevo. Quiero animarte. Alcánzalo y tómalo. Retoma tu filo y comienza a ir hacia adelante en las cosas de Dios de nuevo. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.